Próximo 4 de octubre se cumplen 200 años de la expedición de la primera constitución que tuvo el país, que fue la Constitución de 1824. Y vamos a hablar sobre este aniversario a la luz de muchos hechos históricos y también de la realidad actual con el doctor Rafael Estrada Michel, investigador y profesor de la historia del derecho, especialista en derecho constitucional, profesor de la Escuela Libre de Derecho y de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Gracias por venir al programa. No, pues muchísimas gracias a ustedes, don Pascal, es un honor. ¿Cuál es la importancia de la Constitución de 24, que fue nuestra primera constitución? Bueno, la importancia, en efecto, es que es la primera que nos damos ya como país emancipado, pero además es la primera vez que en el mundo de habla hispana se discuten dos cosas, como dice Fernando Serrano Migallón. La forma de Estado, es decir, si vamos a hacer una federación o vamos a hacer una república central, y la forma de gobierno, es decir, la forma republicana, porque en el Constituyente de Cádiz se mantiene la monarquía. Y en cambio ahora traemos hacia una estructura republicana la posibilidad de que sigamos siendo un país unido, esa es la enorme importancia, esa es la radical elección que nos da la Constitución de 1824, a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, en Guatemala, caído el imperio de Iturbide, mantenernos unidos, pero en una estructura republicana y federal, que pues hoy por hoy tiene temas de la más ferviente actualidad ahí discutidos desde 1824. Claro, un poco antes de eso, quizá vale la pena recordar que durante los primeros años de la independencia, después de 1821, se intentó expedir una constitución, pero no se logró. Sí, señor. Sí. El primer jefe Iturbide del ejército trigarante llama a configurar un congreso constituyente, que es este mismo. Sí. Bueno, son dos congresos distintos porque uno son las Cortes del Imperio y luego se convierte en el segundo congreso constituyente ya republicano, pero básicamente son los mismos diputados. ¿Y qué es lo que disuelve, ¿no? Sí, Iturbide lo disuelve. Ellos se habían comprometido a dar una constitución de carácter monárquico, no la da. Después tiene que recular, volver a reunir al Congreso y ante ese Congreso abdica. Y entonces la cosa es, ¿y ahora cómo nos constituimos? ¿No? Ya no queremos un imperio. El imperio había cumplido su función histórica, eso se dice poco, pero nos había mantenido unidos, y no solo a nosotros, también con Guatemala, a las 6 intendencias guatemaltecas dentro del propio imperio, y ahora Jalisco amenazaba con irse, Yucatán amenazaba con irse, Oaxaca amenazaba con irse, Zacatecas amenazaba con irse, y viene la fórmula genial del padre José Miguel Ramos Arizpe, que es sin duda el principal constituyente de 23-24. Y la fórmula es, vamos a hacer república, pero vamos a hacer una república federal. Es decir, vamos a mantener la estructura plural que tenía el imperio, y los que quieran, aquí permanezcan. De las intendencias guatemaltecas, por ejemplo, pues solo quedó Chiapas, que estamos celebrando 200 años de que se quedó incorporado a la Federación Mexicana justo en estos días de septiembre. La importancia fue mantenernos unidos y discutir qué va a pasar con este país si ya no va a tener la figura de un monarca, ni un rey como el de las Españas, ni un emperador como el de México. ¿Por qué lo sustituimos? Y la fórmula, para mí, fue genial, salvo que usted tenga una mejor opinión. Un presidencialismo muy matizado por un Congreso fuerte, muy fuerte, con las antiguas diputaciones provinciales que el propio Ramos Arizpe había obtenido en Cádiz, convertidas en legislaturas locales, y con una cosa que a mí me parece de la mayor relevancia, y ahora que estamos discutiendo tantas reformas judiciales. Audiencias, es decir, tribunales que permitieran que se concluyeran todos los asuntos que se suscitaban en las provincias, fíjese que ha acusado federalismo, hasta la última instancia en el propio territorio de la provincia donde se habían iniciado. Es decir, un federalismo judicial sumamente descentralizado que hoy por hoy nos podría dar claves para en nuestra crisis de justicia constitucional. Estamos hablando de cosas que hoy en día son muy comunes, una república federal, un presidente sometido al Congreso, pero en aquel tiempo era bastante novedoso eso. Bastante novedoso. Yo creo que aquí el genio del constituyente es muy palpable. ¿Por qué? Porque solo tenías en realidad el modelo de los Estados Unidos y los modelos que habían fracasado en Francia y en España, donde estaba fracasando el modelo constituyente de Cádiz para mantener unida a la monarquía. Entonces, ¿qué hacemos?
Bueno, pues la propuesta de Ramos Arizpe, que le criticó mucho su primo, Fray Servando Teresa de Mier, traían bronca ahí, típica bronca entre regiomontanos y saltillenses, ¿no? Traían la bronca y el padre Mier protestó muchísimas veces que no imitáramos el modelo de los Estados Unidos, que no nos era aplicable. Y Ramos Arizpe le dice, no, no vamos a imitar ese modelo. Lo que vamos a hacer es vaciar el sistema federal y de un presidencialismo muy acotado por el Congreso en el molde gaditano. Y de ahí que, por ejemplo, hoy tengamos instituciones que subsisten de 1824 y casi no nos damos cuenta, porque como usted dice, pues es muy normal hablar de ellos. Sí. Pero los tribunales superiores de los estados, por ejemplo, el Tribunal Superior del Estado de México, viene de estas audiencias provinciales a las que me refería. Están cumpliendo 200 años junto con la Constitución. El año próximo van a cumplir la mayoría de ellos 200 años. Lo más increíble de eso, Pascal, es que se mantuvieron en planta mientras tuvimos un régimen ya no federal, sino centralista. En 36, en 43, incluso con el Segundo Imperio, el Imperio de Maximiliano, los tribunales superiores son algo que subsiste en nuestro constitucionalismo. Lo mismo los ayuntamientos constitucionales, que se llaman así precisamente porque Ramos Arizpe desde Cádiz había obtenido que en cada pueblo que tuviera más de 1000 almas pudiera haber un ayuntamiento. Por eso se le decimos ayuntamiento constitucional, como a la Plaza de la Constitución le decimos Plaza de la Constitución porque ahí se juró la Constitución de Cádiz. En cuanto al militarismo, ¿qué dispuso la Constitución de 24? Lo primero que planteó otra vez desde Cádiz, Ramos Arizpe, pero también otros diputados muy importantes mexicanos como Guridi y Alcocer, que era diputado por Tlaxcala, como otro José Miguel, son 3 José Migueles, cosa vaciada, Gordoa, que era diputado por Zacatecas, es los militares no deben ejercer función de gobierno. Basta ya de esto, de tener capitanes generales que al mismo tiempo sean jefes políticos superiores o incluso virreyes de la Nueva España, como nos había pasado con Calleja, con Apodaca, con Venegas. Entonces vamos a separar el gobierno civil del gobierno militar. Y ahora que estamos discutiendo justo esto, el tema de Guardia Nacional, lo que propone Ramos Arizpe, y aquí sí va de la mano con el padre Mier, con Fray Servando, es la policía, las fuerzas del orden civil deben quedar absolutamente fuera del mando castrense. Es una discusión que seguimos teniendo hoy, 200 años. Es impresionante. ¿Qué forma de celebrar los 200 años de la Constitución? Bueno, modificando el 129. Sí, ¿no? Sí, eso es increíble. Y por otro lado tenemos también el federalismo que pues está siendo acotado por todos lados, es decir, cuando no minimizado casi hasta el extremo, ¿no? Qué forma de celebrar también. Pues sí. ¿Cuántos constituyentes fueron los de 24? Fueron 165 en su máximo punto, porque algunos iban y venían, ¿no? Firman la Constitución algo así como 110. Ahora, es una Constitución que a lo mejor, algo que sí puede verse no moderno en estos tiempos es la profesión de fe que hace la Constitución de 24. Sí, es una Constitución republicana, es una Constitución federal. Es una constitución democrática con un sistema de elecciones muy raro que venía de Cádiz, indirectas, pero es una constitución confesional. Es decir, se jura en nombre de Dios uno y trino. Como todas las constituciones del mundo hispánico por entonces. Sí. De hecho, las únicas 2 excepciones eran las constituciones revolucionarias francesas, jacobinas, y la Constitución de los Estados Unidos, que, aunque hace profesión de fe, mantiene la libertad de cultos. Aquí la religión católica, apostólica y romana se impone como la única. Sí. Y por cierto, no se podía modificar. Ahora que hablamos de si se puede promover un juicio de amparo contra reformas constitucionales, esa era una de las cláusulas pétreas que le llaman. Es decir, no se podía modificar en la Constitución de 24 ni la forma republicana, ni la religión católica, ni la forma federal, ni la democrático popular. Cosa curiosa, ¿no? ¿Por qué se establecen las elecciones indirectas que duran hasta 1912, ¿no? Sí, hasta la ley electoral del presidente Madero. Sí. O sea, él mismo fue electo indirectamente. Sí. Bueno, esa era una forma de matizar el poder enorme que podía llegar a tener un caudillo electo como presidente. Acarrear votos. Es la misma fórmula de los Estados Unidos. Sí. No va a ser el voto popular para que luego no me digas que tienes 90 millones de votos en tus espaldas, sino los colegios electorales. En el caso nuestro eran colegios por provincia, que luego se convierten en estados, las legislaturas de los estados, con un mecanismo, Pascal, bastante absurdo. Si ninguno de los candidatos a la presidencia obtenía la mayoría absoluta de las legislaturas locales, entonces
decidía el Congreso quién, y nombraba presidente al que tuviera más legislaturas y vicepresidente al que quedara en segundo lugar. Y eso fue un desastre. Fue un desastre, pues lo primero que hicieron los vicepresidentes, fue en alzarse el caso en armas. Anastasio Bustamante, por ejemplo, fue pelear para que Vicente Guerrero cayera, ¿no? Que apenas es el segundo presidente de los Estados Unidos mexicanos, como nos llamamos desde entonces. Sí, el nombre, por cierto, siempre es tema de discusión, ¿no? El nombre de nuestro país. Bastante feo, ¿no? Una imitación pues muy grotesca y extralógica. Sí. Pero viene desde la Guerra de Independencia. José Álvarez de Toledo, que fue un dominicano que anduvo por aquí ganando las voluntades del general Morelos y demás, le dice al propio Morelos: si el Congreso de Anáhuac se presenta como república unitaria, nadie lo va a oír en Estados Unidos. Dame plenos poderes como plenipotenciario de los Estados Unidos de México para hablar de tú a tú con el presidente de Estados Unidos. Y de ahí nos viene. Luego, la exposición de motivos de la Constitución de 24, Pascal, es tremenda. Son loas a Washington y a Jefferson y a Hamilton y a Franklin. Llegan a decir, oh, Franklin, esta la escribió Lorenzo de Zavala, que después sería vicepresidente de Texas. Oh, Franklin, que dominaste el rayo. Eres el equivalente a Hamilton, que dominó la ciencia del derecho constitucional. En todo caso, Ramos Arizpe un poco pasaba de esas cosas y decía, mientras mi programa político quede firme, pues que se diga lo que se Pues qué interesante, ¿no? Doctor, de verdad nos parecía importante marcar este bicentenario de la Constitución de 1824 y le agradezco mucho que haya venido. Si me permite nada más decir que... nada más permítame un segundo. ¿Tenemos que hacer un corte aquí, Andrea, o podemos continuar? Rapidísimo. Perfecto, adelante. Nada más decir que en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México se están planteando, junto con el Colegio Mexiquense y otras instituciones, la Universidad Autónoma del Estado de México, celebraciones la próxima semana. Lo mismo en el Museo de las Constituciones de la Universidad Nacional, por los 200 años de la Constitución. Y además, una semana después, 6 días después, se cumple el bicentenario de la toma de protesta de Guadalupe Victoria. Así es, casi inmediatamente tomó protesta el primer presidente. Bueno, pues creo que son efemérides importantes. Queríamos conversarlos con usted y le agradezco mucho que haya venido. Muchísimas gracias. 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 Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Quédense con nosotros.